Ahí está, lo que les estoy compartiendo, ¿no? Entonces veamos las 5 heridas de la infancia, pero yo les voy a acompañar para ver cómo las conectamos con la parte de la tesis. La herida de rechazo, que es cuando no te sientes aceptado, y aquí, por ejemplo, donde sientes que no te validan, que no te valoran. Entonces, digamos que en la infancia aprendes de esta manera porque eh, a veces, a veces lo que ocurre con la herida de rechazo, acuérdense que las heridas no quiere decir, ojo con esto, siempre me detengo. Hay personas que dicen, no, es que el papá lo despreciaba y por eso tiene una herida de rechazo. O no tienen padre o madre y los abandonó, entonces por eso tiene herida de abandono. No, eso no tiene que ver. Tiene que ver, digo, sí y no. Tiene que ver sobre todo con cómo el infante recibió, vio eso y lo asumió y lo abrazó para sí mismo como un rechazo o como un abandono. ¿Ok? Hay hermanos que tuvieron un padre ausente y uno tiene herida de abandono y otro no. Entonces, ¿a qué se debe? A que nosotros también, desde la infancia, tenemos una tendencia a ver y a colocar nuestra mirada en en ciertas circunstancias que nos duelen. Y eso habla de nuestro grado de subjetividad. Así sean gemelos, uno se va a sentir abandonado, otro traicionado y otro rechazado. ¿Ok? Bueno, ya dije triates, ¿ok? Entonces, la herida del rechazo fue la que yo empecé a sentir en este recuento que les dije en mi historia de tesis, ¿no? Porque sentía que primero no me iban a aceptar este modelo que yo estaba sugiriendo, porque una de las cosas que yo quise romper es que mi tesis está la mayoría escrita en primera persona, cuando las tesis están en tercera persona. Yo decía, no me la van a aceptar, tenía miedo, me empecé a trabajar en mi herida de infancia y me di cuenta cuando yo a veces no me sentía escuchada como niña, cuando se me ocurrían ideas, no solo mis padres, sino también en la escuela. Era muchas veces infravalorada por mis mismas compañeras, ¿no? Sufrí bullying, que bueno, ya no me voy a poner aquí a contarles eso, pero ¿qué pasaba? Todo esto ahora se presentaba en una adulta que quería presentar su tesis. Tuve que trabajarlo para poder seguir avanzando con mi asesora, que al mismo tiempo era mi psicoterapeuta, afortunadamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que revisar esto. Todo eso que me venía a mí de la niña, Glafira, que fue rechazada, que se sintió rechazada como el patito feo, se vino a presentar acá, porque ¿qué pasaba? Yo sentía que me la iban a rechazar, que no iba a ser aceptada, que seguramente a nadie le iba a buscar, pensamientos que yo tenía y que por cierto no eran verdaderos porque me dieron hasta mención honorífica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces aquí? Voltear hacia otra perspectiva, ¿ok? Me voy a ir muy rápido para que ustedes vean las heridas más detenidamente en otros programas. Necesité ver hacia otra perspectiva y decir, a ver, esta es la niña, pero la niña no está haciendo la tesis, la está haciendo la adulta y la adulta tiene otras herramientas a las que puede asumirse y confrontar y hacerse cargo, ¿ok? Entonces, veamos, el abandono, ¿cómo se muestra en la tesis? Me hago codependiente, ¿no? Porque esta es una herida en donde efectivamente lo que experimentamos como niños o como niñas fue que una figura significativa se fue de nuestro lado y entonces ¿qué buscamos? Aprobación constante. Aguas, porque a veces hay quienes tienen esta herida de abandono en la tesis y hacen una tesis que no les gusta. Primer bloqueo, no hay implicación personal solo por querer corresponder a lo que los otros quieren, querer ser la niña o el niño estrella del asesor o de o de la escuela en la que están y hacen una tesis que no les interesa. Y a partir de eso, ¿qué pasa? Empiezan a generar codependencia. Les voy a ir diciendo de una vez cuáles son las perspectivas para acompañar esto, ¿no? O sea, a ver, es decir, cómo cambio mi herida de rechazo, me doy cuenta que tengo esa herida que se está presentando en la tesis y entonces me invito a atravesar con valentía eso que me da miedo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar?
a trabajar esta herida de rechazo cuando hacemos la tesis, darme cuenta que viene de la niña y ahí es donde hay un trabajo interno con la niña, diciéndole, la adulta se va a hacer de cargo. En la parte del abandono, aquí lo que ocurre es que la adulta o el adulto quiere corresponder a ideales constantemente y lo que le pasa es, ¿qué creen? Que necesita empezar a trabajar en su confianza, confiar en que lo puede hacer solo, en que no necesita codependencia, en que puede incluso sentir que la va a hacer sola. Es que, ¿cómo lo voy a hacer solo? Mi asesor me abandonó. Aguas, porque luego pasa eso con quienes tienen herida de abandono. Eligen asesores que son muy proclives a soltarlos. ¿Eso quiere decir que tú tienes la culpa? No. Quiere decir que no te fijaste que era una persona que no tenía el compromiso que tú necesitabas, ¿ok? Otra herida es la de humillación. La humillación, por supuesto, es en donde en la infancia tuviste sentimientos de vergüenza, en donde se burlaron de ti, en donde o sea, yo que pasé también en cierto momento por esto, no lo tomé como humillación, sino como rechazo. Entonces, ojo, puede ser el mismo evento y cada quien lo va a tomar de manera diferente. Alguien con la misma circunstancia se sintió traicionada. Entonces, ¿qué pasa? Con la humillación es que por esta tendencia de vergüenza, ¿qué pasa? Que no queremos mostrar lo que hicimos y nos cuesta trabajo que nos evalúen. No queremos, a veces, mm, decir que nos da miedo y qué es lo que ocurre con la humillación. Empiezo a defenderme y a decir, no, es que el asesor no me está ayudando porque todo está mal. Y a veces no, es simplemente que tienes una actitud a la defensiva, cuando a veces el tutor, o sea, hay que ayudaría. A ver, escucha. Si no tuvieras la herida de humillación, ¿cómo escucharías al otro para no estar a la defensiva o muy por el contrario, aceptas todo lo que te dicen y no defiendes lo que tú propusiste? Ojo con esto. La herida de traición, por ejemplo, ¿no? La herida de traición no solo quiere decir que no confías en las personas, como dice ahí, la herida de traición, déjenme buscar acá más en mis notas, habla de cómo quieres controlar constantemente las circunstancias. Hay una máscara de control, eh, incluso a veces son personas muy líderes, pero líderes manipuladores muchas veces y otras veces, al contrario, tienden a justificarse. Son muy talentosos las personas que tienen la herida de traición, solo que no tienen paciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo tienes que trabajarlo ahí en la tesis? La manera de trabajarlo es que empieces a experimentar que no todo el mundo está en tu contra, que el director no te quiere atacar, un poco no desde la idea de tengo una actitud a la defensiva, sino que en el de traición lo que empieza a ocurrir, fíjense que quiere controlar la circunstancia y ahí cambia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por querer controlar la circunstancia, dejas de controlarte a ti mismo y no te sientas a escribir la tesis. Y la última, de manera muy rápida, de la injusticia, es como todo te ocurre a ti. Todo te ocurre a ti, pobre de ti. Puedes tener incluso una, eh, una máscara que se puede ir desde la víctima hasta la rigidez, ¿ok? Una sensación, sí, de ira, de resentimiento, que todos están mal, nadie me quiere, porque a mí es injusto. Y eso hace que no avances en tu tesis. Entonces, hay que trabajar estas heridas para empezar a darte cuenta que a veces la herida hace que tengas ideas en tu cabecita que no son reales. A veces sí, pero no te aferres a tu idea, a tu herida. Mejor cambia de asesor o cambia de actitud. ¿Qué te parece?